Cambiad aquí vuestro dinero. ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Venga. ¿Acaso no está escrito? Espera. ¿Acaso no está escrito? Mi casa. Mi casa se llamará casa de oración. Mi casa. Mi casa se llamará casa de oración. ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? A Cristo coronar, divino Salvador, sentado en alta majestad, es digno de honor. Al Rey de gloria y paz, flores tributar y bendecir al inmortal por toda eternidad. A Cristo coronar, Señor de nuestro amor, al Rey triunfante celebrar, glorioso vencedor, potente Rey de paz, el triunfo consumó y por tu muerte en la cruz su grande amor mostró. A Cristo coronar, Señor de vida y luz, con alabanzas proclamar los triunfos de la cruz. A Él pues adorar, Señor de salvación, gloria eterno, tributar de todo seguir hablando de todas las naciones. Damos gracias a Dios por otro día que nos da, otro día que nos regala de su amor, de su misericordia. Bienvenidos hermanos, bienvenidos a mis hermanos de la iglesia acá, de Casa de Oración, hermano Gerardo, allá en Nicaragua. Dando gracias a Dios, desde octubre hasta ahora hemos hecho 150 estudios. De octubre ahora 150 estudios. Estamos cada día aprendiendo la palabra de Dios, así como necesitamos del alimento para el cuerpo diario, para poder tener energía, para movernos, así también necesitamos a diario de la palabra de Dios. Te damos gracias, Señor, por este tiempo, por este libro maravilloso del pastor David Wilkerson que estamos viendo. Hoy es un tema muy lindo, un llamado a la tristeza. Un llamado a la tristeza, una de las prédicas de él que se llama Un llamado a la angustia,
que es muy hermosa y que hemos compartido párrafos aquí para seguir aprendiendo de este maravilloso Dios que nos trae todo lo que necesitamos para caminar a la casa del Padre. Hoy estará dirigiendo, para comenzar, mi hermana Juli. Juli, bendiciones, ¿cómo estás? Jocelyn, bendiciones, ¿cómo están las dos? Bendiciones, hermanos. Amén. Le damos gracias al Señor que nos ha permitido un día más estar aquí para aprender su palabra. Y bendiciones a todos los hermanos que nos están escuchando. Y vamos a comenzar leyendo la palabra del Señor en Salmo 100. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cantar alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Amén. Ahora voy a hacer una oración. Señor, te agradecemos porque eres bueno cada día, Padre, y porque tu misericordia son nuevas cada día, Señor. Te agradecemos por tu palabra y te agradecemos por todo lo que haces cada día, Señor, en nuestra vida. Nos ha permitido un día más poder aquí estar y aprender de tu palabra, Señor. Gracias por cada hermano que está escuchando, Señor, que podamos aprender algo, Señor, y poder atesorar en nuestro corazón y poder querer aprender más de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que nos das, por tu palabra, y ayúdanos a tener sabiduría para poder entenderla, Señor. Gracias por este día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Las extrañamos el domingo. Creo que debe ser la primera vez en 5 años que no las vemos. Siempre están y las extrañamos. El domingo que tuvimos un hermoso servicio, yo sé que estaban conectadas en internet, pero lo mismo las extrañábamos ahí en la música y con nosotros como cuerpo de Cristo para poder alabar a nuestro gran y hermoso Dios. Ahora le toca el turno al papá de estas bellas mexicanas, al mexicano mayor, mi hermano querido Osman, que está a cargo de esta palabra el día de hoy, de traernos el mensaje. Que el Señor te bendiga ricamente, hermano, tu tiempo. Amén, Pastor Ramón, gracias le damos al Señor porque nos permite cada día poder deleitarnos en su palabra, ¿verdad? Somos tan bendecidos de tener esta palabra hermosa, poder escudriñarla, poder atesorarla en nuestro corazón. Dios ha sido bueno, Dios es fiel con nosotros, Dios es paciente, Dios es misericordioso, Dios es bueno, Dios es grande, Dios es bondadoso. ¿Cuántos atributos de nuestro Dios que podemos exaltar, verdad? Y bendecirle cada día, adorarle cada día, depositar nuestra vida, nuestra confianza en Él. Él es nuestro escudo, Él es nuestra fortaleza. Dios es nuestro pronto auxilio. Recurrimos a Él. Tal vez muchas veces recurrimos a Él cuando estamos en necesidad, pero Él quiere que siempre vengamos a Él, siempre depositando toda nuestra vida en Él, que tengamos una vida ligada a sus principios, a su palabra, obedeciéndolo cada día. Dice la palabra del Señor que si me amáis, dice, guardad mis mandamientos, y los mandamientos, su palabra, su ley, es perfecta, ¿verdad? Así que nos deleitamos en su palabra, queremos aprender más de Él cada día. Como el siervo tiene sed por las aguas, dice el Salmo, ¿verdad? Así también nosotros tenemos sed por su palabra. Conocer al Dios verdadero, al Dios que servimos a través de su palabra es la única fuente, es el medio que Él nos dejó para conocerle a Él, ¿verdad? Para no errar cuando le adoramos, para no errar cuando le exaltamos,
para entender cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios está en su palabra. Y la vez pasada que el hermano Tomás exponía la clase, ¿verdad? Dice que una manera de que nosotros dicen esto es glorificado mi Padre, dice que traigas mucho fruto. Entonces nosotros debemos aprender a dar esos frutos, ¿verdad? Frutos de amor, frutos de bondad, frutos de misericordia. Y le doy gracias al Señor por este día que me permite traer la enseñanza. Y el pastor decía un llamado a la tristeza. Le podemos llamar un llamado a la riqueza, porque tal vez un llamado a la tristeza no vende, ¿verdad? Si le ponemos un llamado a las riquezas, vende más. Pero en realidad, este es un tema muy hermoso, un llamado a la tristeza. Yo le puse por subtítulo participando de la santidad de Dios. Hemos aprendido, nuestro Dios es santo. Nuestro Dios nada tiene que ver con el pecado, con la maldad, con la iniquidad. Y si nosotros somos hijos de Dios, fuimos comprados con la sangre del Cordero, nosotros somos participantes también de esa santidad. Y nosotros dice la palabra que tenemos que amar lo que Él ama y aborrecer lo que Él ama, ¿verdad? No podemos solo decir amar lo que Él ama y no aborrecer lo que Él aborrece. Y lo que Él aborrece, ¿qué es, hermanos? Es el pecado. El pecado, ¿verdad? Dios realmente nada tiene que ver con esto. Él quiere que nosotros día a día santifiquemos nuestra vida, santifiquemos nuestra vida. La palabra de Dios dice que nosotros fuimos justificados. Y dice que somos santificados cada día. Nosotros somos santificados cada día. Y una de las maneras que nosotros aprendemos a vivir en santidad es conociendo su palabra. Nadie que no conoce de su palabra va a poder aprender a vivir en santidad. Si nosotros desconocemos lo que Dios requiere en su palabra, es imposible aprender a vivir en santidad. Así que el título de hoy es un llamado a la tristeza. Un llamado a la tristeza. Es la lección 14 del libro que estamos estudiando, ¿verdad? Exhortación a la iglesia, del pastor Wilkerson. Y él comienza diciendo esto: estoy convencido, dice, de que la única manera de conocer la plenitud del gozo de Jehová es participar de su tristeza. Dios se entristece por el pecado, y los que de veras andan con él entran en su tristeza. Debemos participar de la tristeza de lo que Dios siente. Dios se entristece por el pecado. ¿Por qué se entristece por el pecado? El pecado, hermano, vino a hacer separación entre Dios y el hombre, o el hombre y Dios, como usted lo quiera tomar. El pecado es lo que causó esa separación. Nosotros entendemos que cuando Adán y Eva cayeron en pecado, se produjo una rotura, una separación. Entonces, dice aquí el libro que nosotros debemos aprender, debemos andar, dice, entrar en su tristeza, la tristeza que siente el Señor cuando ve tanta maldad, cuando ve tanta corrupción, cuando ve tanta degeneración, cuando ve tanta depravación, cuando ve cómo el hombre se ha corrompido y ha hecho sus propios caminos, olvidándose que existe un Dios, deleitándose en el pecado y no deleitándose en la palabra de Dios, en el amor de Dios, en su santidad, en su misericordia. El mundo no recuerda que Dios es misericordioso. Ellos se olvidan de lo que Dios hace. Y eso produce dolor en nuestro Dios. Y por lo tanto tiene que producir también dolor en nosotros.
Nosotros no tenemos que ser indiferentes a lo que pasa afuera en la sociedad. Nosotros no tenemos que encerrarnos en este pequeño grupo, decir, bueno, este es mi grupo nada más y yo solo participo de lo que hay aquí. No. El mundo se está yendo realmente al infierno. Muchas personas cada día mueren y van al infierno. Y entonces todo eso, hermanos, tiene que producir dolor también en nosotros. Dice la palabra de Dios que Él no quiere la muerte del impío. Él no quiere que nadie perezca. Es más, dice que Él ha retardado no ha venido, dice que no ha venido porque tarda su venida. Por eso mismo, porque Él es paciente. Porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces nosotros tenemos que ser partícipes de ese dolor. Partícipes también de ese dolor. Dice en los días de Noé, esto está en Génesis capítulo 6, dice capítulo 6, versos 5 y 6. En los días de Noé, vio Jehová que la maldad de los hombres era mucho en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y se dolió en su corazón. La palabra hebrea que se usa aquí significa cortar hasta el corazón. También significa lastimadura, dolor. La maldad de la humanidad lastimaba profundamente a Dios y le causaba mucho dolor en el corazón. Hermanos, Dios creó a Adán y Eva para que ellos siempre participaran de las bendiciones de Dios. Dios en ningún momento quiso el mal para Adán. Pero este se corrompió, transgredió la ley de Dios, transgredió el mandamiento de que se le fue dicho, de este fruto no comerás, de todos podrás comer, pero de este fruto no. Y él hizo caso omiso de esa advertencia y desobedeció a Dios, cayendo así en lo que se le llama pecado, errar a blanco, como dice el pastor. Él se le había dado una orden, pero él la desobedeció. Entonces en Génesis capítulo 6 dice que el corazón del hombre era de continuo al mal, hermanos. Y no es nada fuera de la realidad de lo que hoy estamos viviendo. El hombre realmente se ha llenado de maldad en el corazón. Podemos ver a hijos matando a sus padres, o padres matando a sus hijos, hermanos matándose entre hermanos. Realmente la maldad del hombre ha llegado a un límite tan grande, pero tan grande. Y como dice la palabra, hoy a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Así está el hombre, hermanos, y no es que nosotros queramos hacer énfasis en eso, pero esa es la realidad de la sociedad, es la realidad del hombre, es de continuo al mal. Él siempre está maquinando cómo hacer el mal, siempre está pensando cómo hacer el mal. En su corazón solamente hay perversidad y maldad, aún en aquella persona que aparentemente puede ser muy buena, pero realmente su corazón está inclinado al mal. Su corazón está inclinado al mal. Y entonces dice, vio Jehová que la maldad de los hombres era mucho en la tierra. ¿Y qué tuvo que hacer el Señor, hermanos? Y esta es la advertencia que tenemos que traer nosotros a los que le predicamos, a los que les hablamos. Esta es la advertencia de que debido a la maldad, debido a que el hombre no se arrepiente de sus pecados, debido a que el hombre no acepta a Cristo como su Salvador, Dios traerá juicio. Dios traerá juicio, así como lo trajo aquel día que trajo el diluvio sobre aquella generación. Así Dios traerá juicio también. Entonces esa es la advertencia que nosotros tenemos que llevar a los pecadores, a los que no se han arrepentido, ¿verdad? Y cuando decimos pecadores no quiere decir que nosotros no seamos pecadores, sino que nosotros
hemos sido lavados con la sangre del Cordero, hemos sido alcanzados por la gracia de Dios, y entonces nosotros tenemos que llevar esa misma gracia, esa misma misericordia a los demás, y todo eso que está pasando afuera tiene que dolernos en nuestro corazón. Tenemos que ser partícipes de ese dolor que siente Dios por la sociedad, que no quiere nada de Él, que no quiere nada de su palabra, que solamente quieren lo bueno, pero no quieren realmente todo el consejo de Dios, toda la palabra de Dios. Dice, Isaías dijo de Cristo, varón de dolores, experimentado en quebranto. Esto está en Isaías 53:3. Y Isaías 53:4 dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. El pecado de la humanidad causó esos dolores. Jesucristo entró hasta la propia herida y el dolor del Padre Celestial. Cristo llevó nuestras enfermedades. Él sufrió por nuestra maldad. Él sufrió por nuestra iniquidad. Fue Cristo quien sufrió por eso. Dice, los siervos de Dios del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento compartieron esa tristeza por el pecado. David fue un hombre de Dios que descubrió la gloria del gozo de Jehová, pero en ese gozo había nacido de una gran tristeza por las transgresiones entre el pueblo del Señor. Él dijo en el Salmo 119, dice, veía 119, 158. Veía a los prevaricadores y me disgustaba, porque no guardaban tus palabras. Veía a los prevaricadores y me disgustaba porque no guardaban tus palabras. Está hablando David. Él sentía como estos hombres pecaban, como estos hombres hacían maldad. Y él dice que se disgustaba. Dice el Salmo 139, versículo 21. Hace una pregunta. No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen, y me enardezco contra tus enemigos. Es el Salmo 139. David odiaba lo que Dios odiaba y se entristecía por lo que entristecía a Dios, y detestaba lo que Dios detestaba. Un hombre de Dios que amaba su palabra, y cuando él veía a los hacedores de maldad, ¿verdad? Él realmente rechazaba eso, él no compartía eso, él no tenía ninguna unión con eso. Y eso tiene que llevarnos a nosotros, ¿verdad? Nosotros estamos en el mundo, la palabra lo dice, pero no somos del mundo. No somos participantes de todo lo que pasa, de todo lo que el mundo hace con respecto al pecado, a la maldad. No, nosotros fuimos llamados, fuimos apartados, fuimos elegidos, somos preservados para vivir una vida en santidad, una vida agradable a Dios. Y todo eso que pasa tiene que dolernos también a nosotros. Si nosotros no somos partícipes de eso, si somos indiferentes a eso, tal vez algo no está bien, ¿verdad? En nosotros. Dice, el pecado de la humanidad causó esos dolores. Jesucristo entró hasta la propia... Salmo 100. David odiaba lo que Dios odiaba y se entristecía por lo que entristecía a Dios y detestaba lo que Dios detestaba. El profeta Amós clama contra los reposados en Sión y no se afligen por el quebrantamiento de José. Él compartía la tristeza de Dios por un pueblo descarriado que se deleitaba en el reposo y la prosperidad, sin pensar en la hora de juicio inminente, mientras dormían en camas de marfil. Y él lo pone entre paréntesis materialismo. Amós 6,
capítulo 6, versículo 1 dice: dormían en camas de marfil, materialismo, cantando su música, bebiendo vino, pero sin tener tristeza por la rutina que los circundaba. Dice él, ellos eran un pueblo descarriado, que reposaba tranquilamente en la prosperidad, estaban cómodos, estaban cómodos. El pecado no les hacía ningún efecto en ellos, estaban adormecidos, estaban enceguecidos por el pecado y ellos vivían cómodamente. Pero hermanos, Dios sigue castigando el pecado. Nosotros entendemos de que Dios no ha cambiado. Dios no ha cambiado. Y Dios sigue castigando el pecado desde la primera vez que lo hizo. Él sigue haciendo lo mismo. Él, cuando nosotros recordamos a mismo David, cómo fue castigado cuando él pecó. Recordamos a Belsasar, un hombre que tomó instrumento de la casa de Dios y dice que esa misma noche él cayó muerto. Recordamos a Herodes, un hombre que dice que no le dio la gloria a Dios y fue comido por los gusanos. O sea, Dios sigue castigando el pecado. Dios no ha cambiado. Dios sigue trayendo juicio sobre el pecado. Vemos cuando Coré vinieron en contra de Aarón y Moisés. Ellos fueron castigados por su pecado. Los hijos de Lib fueron castigados por su pecado. Y Dios no ha cambiado en eso. Dios sigue odiando al pecado. Dios sigue detestando al pecado. Dios nada tiene que ver con el pecado. Y Él quiere que nosotros entendamos eso también. Que el pecado sigue causando lo mismo. Muerte, destrucción. Muerte y destrucción. Es el mismo efecto del pecado. No ha cambiado en nada, en absoluto. Dice, Amós usó la palabra afligen, como si dijera, el pecado y la ruina entre el pueblo de Dios no los afligen a ustedes. O sea, no les preocupa. No les preocupa de que Dios esté enardecido, esté enojado contra ustedes. Ustedes están muy tranquilos con su pecado. No les disgustan porque el pecado y la buena vida que disfrutan ahora los han enceguecido. Y aquí vamos a un tema que hoy más que nunca lo vemos, hermanos. La realidad en el tema de la prosperidad. La raíz de todos los males, dice la palabra de Dios, es el amor al dinero. El amor al dinero y poner el corazón en el dinero trae eso, trae que el hombre pueda reposar tranquilamente. Aún sabiendo que está en pecado, aún sabiendo que está transgrediendo los mandamientos de Dios, aún sabiendo que va en contra de la palabra de Dios, Él lo hace reposar tranquilamente y está enceguecido. Porque su corazón se ha vuelto tras el dinero, tras la prosperidad. Han llenado su vientre, como lo dice Pablo, lo vamos a leer más adelante, han llenado su vientre. Y eso es lo único que quieren saciarse, el vientre. Lo monetario, no les importa lo espiritual. Para ellos la santidad está fuera de lugar. Es un tema apartado, es un tema que no existe en esas iglesias. Pero Dios quiere que nosotros seamos santos, hermanos. Participemos de la santidad de Dios. Apartados, realmente dando ejemplo de que hemos sido llamados de las tinieblas a la luz admirable. Dando ejemplo de que realmente hemos nacido de nuevo, dando ejemplo de que realmente somos una nueva criatura en Cristo. Mis labios, mis palabras no sirven de nada si no aplicamos la lección anterior, que puedas traer muchos frutos. En esto he glorificado a mi Padre. No podemos aplicar esa lección si nosotros solamente le honramos de labios y de palabras. Dios no quiere mis palabras, Dios quiere mis hechos, Dios quiere mi forma de actuar. Dios, como dice el pastor, tiene que asustarnos cuando Él entendemos que conoce nuestro corazón, que sabe lo que hay en lo más profundo de mi ser.
tiene que asustarnos realmente si es que hay algo que está impidiendo de que yo pueda participar de la santidad de Dios y de que yo pueda dolerme del pecado. ¿Cómo voy a poder dolerme del pecado si yo mismo estoy en pecado? Es imposible eso. ¿Por qué? Porque voy a querer tapar ese pecado. Voy a querer reposar tranquilamente y voy a hacer caso omiso de las advertencias de Dios y voy a hacer como que Dios no sabe nada, como que Dios no se entera de nada. Pero puedo esconderme de mi esposo, puedo esconderme de mi esposa, pero no puedo esconderme de Dios. Y Dios se duele del pecado. Dios se duele del pecado. Ese sigue siendo el tema, el pecado. Sigue siendo el tema, el pecado, y Dios aborrece todos los que hacen iniquidad. Dice, Nehemías se entristecía porque entendía el mal que se había infiltrado en la casa de Dios. Un sacerdocio descarriado había traído a la casa del Señor una transigencia terrible. Y solo Nehemías entendía la profundidad de la iniquidad y las terribles consecuencias que le acarrearían al pueblo. Esto está en Nehemías 13. Solo Nehemías, solo el verdadero hombre de Dios, a través de los ojos espirituales, ve los juicios que va a traer Dios. El hombre natural, el hombre que no es espiritual, no entiende y no sabe lo que le espera. Por eso es que él se deleita en sus pecados, por eso es que él hace caso omiso de las advertencias de Dios, porque él no sabe realmente de lo que viene, de los juicios venideros. Dice que Nehemías sí entendía la profundidad de la iniquidad. Un hombre que amaba a Dios. Nosotros cuando leemos en Nehemías ya hemos estudiado cuando reconstruyen los muros, cómo este hombre cuando vio que todo estaba arruinado, dice que lloró y oró a Dios y ayunó a Dios, pero un hombre que entendía realmente el corazón de Dios, un hombre que entendía lo que Dios le dolía, y Dios le dolía todo aquello que estaba arruinado, y Dios le sigue doliendo todo lo que está fuera arruinado, de todos aquellos que se pierden, Dios le sigue doliendo todavía. Dios no ha cambiado. Dios, como les dije, no quiere la muerte del impío, pero si las advertencias, si hacen caso omiso de las advertencias, Dios traerá juicio, indiscutiblemente. Es una realidad que tenemos que nosotros exponer a los demás. Dice el sumo sacerdote Eliasib, cuyo nombre hebreo sugiere unidad por la transigencia. Unidad por la transigencia. Es un hombre. Transigencia significa tolerancia. Tolerancia o aceptación. Eso es transigencia. Un hombre que aceptaba, que toleraba, que aceptaba el pecado. Dice el sumo sacerdote Eliasib, cuyo nombre es hebreo sugiere unidad por la transigencia. Había establecido una residencia en el templo para Tobías, un príncipe amonita. Por ley no se permitía a ningún amonita que pusiera pie en el templo, pero a Tobías, cuyo nombre significa prosperidad, placer, buena vida, se le permitió vivir allí, un gentil metido en la casa de Dios. A este sacerdote no le importaba quién estuviera en la casa de Dios, pero él, como era un hombre que toleraba y aceptaba todo, ¿verdad? Si este hombre iba a dar mucho, no importaba quién fuera un pecador. Y esto sigue pasando hoy en día. Hombres ministrando sin importar quién son, tolerando todo. Y hago una pausa aquí, hermanos. Nosotros estamos viviendo
la palabra en los últimos tiempos. En los últimos tiempos. Y es una realidad que no se puede ocultar. Está a la luz de todos. Las iglesias de la prosperidad, hombres ministrando solamente para llenar su vientre. Solamente para adquirir poder. Pero no hombres que tengan tristeza por el pecado. Porque ellos mismos están en pecado. ¿Cómo pueden compartir del dolor de Dios? Ahora la pregunta es, hermanos, ¿nosotros compartimos el dolor de Dios por el pecado? ¿Nos duele cuando pecamos? ¿O estamos escondidos en nuestro propio pecado? Dice la palabra que toda cosa que aparentemente está encubierta será descubierta. No podemos escondernos nosotros. Y el tema de la prosperidad es realmente un Dios tan poderoso. Dios, ¿verdad? Dios, entre comillas, tan poderoso, que está llevando a muchas personas al infierno. Yo no sé si alguien quiere comentar acerca de esto y no tomemos, hermanos, esto como que si nosotros somos una iglesia que realmente es la mejor iglesia. No, tomemos como advertencia de Dios. Advertencia de Dios, de que Dios traerá juicio. Y estos hombres que hoy se deleitan llenando sus bolsillos. Hombres que tienen tanto dinero, hermanos, y que ven a una persona, a un pobre, y no son capaces, pero ni dar ni $1 por ellos, para matar por lo menos, matarles un día por lo menos el hambre. ¿Cómo puede estar el dolor o la tristeza de compartir eso que Dios comparte? El pecado agrada a la carne, ¿verdad? Es todo lo contrario a lo que Dios nos prepara para nosotros gozarnos en el Espíritu. Pero como estamos en la carne, y la carne está sujeta, está bajo el dominio del diablo, de la caída, todo lo que es pecado agrada a la carne. Ningún pecado desagrada a la carne. A ver, cuando nosotros pecamos, lo pecamos voluntariamente porque queremos agradar a la carne. ¿Entienden lo que les digo? Ahora, ¿qué sucede? Cuando una persona nace de nuevo, sigue sujeta al cuerpo, a la carne, porque estamos dentro de ese frasco, pero en caso de pecar, el hombre nacido de nuevo, cuando peca, no disfruta del pecado. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta. De nuevo, partamos de la base. El pecado es darle un deleite a la carne. El pecado siempre, nosotros no nos agarramos, como yo les sé decir, el dedo contra la puerta y nos golpeamos muchas veces, y dice el Señor en el Salmo 41, si te agarras el dedo en la puerta muchas veces es pecado. ¿Quién de nosotros se agarra el dedo en la puerta y se golpea? No, ¿verdad? El pecado es algo que alimenta nuestra carne, nuestra concupiscencia y nuestros gustos fuera de Dios. Cuando nosotros venimos a Dios y caemos en pecado, nosotros no nos gozamos en el pecado. Al contrario, el hombre de Dios no se puede gozar más en el pecado. Si cae en pecado, el hombre que es nacido de Dios, mientras Dios lo trae de nuevo a la casa del Padre, se siente dolido tremendamente por haber pecado. Es decir, un hombre nacido de nuevo
nunca se va a sentir conforme en andar en la vieja vida. Nunca, 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 nunca. Amén, gracias, pastor. Y eso lo vemos en la vida de David. David es un hombre que cuántos mandamientos de Dios no transgredió, ¿verdad? Pero él en el Salmo, cuando él escribe el Salmo 51, vemos realmente un corazón arrepentido, un corazón que se dolió realmente de haber pecado contra Dios, como él mismo dice, he pecado contra Dios. He pecado contra Dios, él se dolió. Yo cuando recuerdo la vida de Pedro, un hombre que negó a Dios, y dice que después de haber negado a Dios, él se fue otra vez a la pesca, se fue otra vez a lo que él hacía, ¿verdad? Ese era el trabajo de él, un pescador. Pero yo me imagino a Pedro, hermanos, vivir una vida doliéndose cada instante. Como la palabra hace énfasis en eso que él dice que lloró amargamente. Y yo me imagino a Pedro todo ese tiempo sufriendo por eso, por ese pecado, por lo que él había hecho. Y solamente trajo consolación aquellas palabras de Jesús cuando le dijo, Pedro, si me amas, apacienta mis ovejas. Y él en ese momento, él pudo haber sentido con un confort en el corazón de él. Pero mientras que eso no pasaba, él se dolía por lo que él había pasado, por lo que él había hecho. Ese es el verdadero Hijo de Dios, ¿verdad? Y nosotros no podemos decir, nosotros no pecamos. Seríamos mentirosos, como lo dice el apóstol Juan, ¿verdad? Porque nosotros pecamos, y eso siempre nosotros lo enfatizamos, pero no practicamos el pecado, ¿verdad? No. Y ese el tema de hoy, hermanos, es de que nosotros tenemos que dolernos por lo que pasa afuera, por cómo la humanidad ha hecho a Dios a un lado. Ha hecho a Dios a un lado realmente. Ellos disfrutan pecar. Y yo estaba escuchando hoy había como un pequeño debate entre un pastor y un muchacho, yo creo que es católico. Y él decía que en ninguna parte de la Biblia, él es homosexual. Él decía que en ninguna parte de la Biblia Dios toma la homosexualidad como pecado. Él dice que si dos personas se aman, no importa que sean del mismo sexo. Eso, el amor dice que hace que eso no sea pecado. Pero nosotros, cuando leemos en Romanos, el capítulo 1 de Romanos, cuando Pablo expone bien este tema y dice que han cambiado su naturaleza, ¿verdad? La naturaleza de ellos, ¿la naturaleza de qué? De ser hombre, la naturaleza de qué? De ser mujer. Eso es abominación a Jehová, abominación a Dios. Entonces nosotros no podemos cambiar la palabra de Dios, pero el hombre quiere justificarse. El hombre siempre está tratando la manera de cómo justificarse. Y ese es el tema por lo que nosotros cada día queremos aprender la palabra de Dios. Nosotros no queremos apuntar a nadie por su pecado, sino nosotros queremos exponer la palabra de Dios de la forma más clara y precisa con la que fue inspirada por el Espíritu Santo. Ese es el gran anhelo siempre en nuestro corazón, exponer la palabra de tal forma de que nosotros, es más, la palabra dice que nosotros no es de interpretación privada, la palabra se interpreta por sí misma, y eso es lo que nosotros queremos hacer, dar a conocer la palabra sin poner nada de nosotros. Y el tema de hoy se llama un llamado a la tristeza, participando de la santidad de Dios con respecto a esa tristeza que tiene que haber en nuestro corazón también por el pecado, El pecado es lo que ha traído, hermano. El pecado dice que, les leo Romanos 6:23, dice, porque la paga del pecado, ¿qué es? Es muerte. La paga del pecado sigue siendo muerte. No ha cambiado en nada.
La paga del pecado, ¿qué constituyó para Adán aquel día que pecó? Muerte, una separación total de Dios, espiritual, y más adelante vendría y tendría que morir físicamente. Porque eso sigue siendo, la paga del pecado sigue siendo muerte. Así que no sé si alguien más quiere comentar algo. Este es el momento, porque después ya no le voy a dar chance. No, hermano, siempre está abierto para que ustedes puedan comentar. Buenas noches. Amén, hermano. Sabía, ¿verdad? Que ajá, yo le iba a salir. Hablando de lo que usted acaba de comentar, no sé quiénes eran, pastor o católicos. Como que no. En 1 Corintios 6, del 9 al 11, dice que no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios, no el rey, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varón, ni los ladrones, ni los avaros, y ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. Si ya habéis sido santificados, habéis sido justificados por el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Está bien clara esa parte, ¿verdad? Ahí hay una lista de pecados, pero ahí incluye lo que decía, lo que comentaba usted, ¿verdad? Que está claro ahí que es algo que es abominación para el Señor. Amén. También le buscan, nosotros decimos en Argentina, la quinta pata al gato. Las denominaciones que quieren aceptar, o que la mayoría que ya aceptaron los pastores homosexuales, dicen que si no practican, pueden ser pastores. O sea, la persona dice, yo soy homosexual, pero no estoy teniendo relaciones sexuales con ningún hombre, entonces, bueno, ya califica para pastor. Esa no es la condición, porque nosotros somos todos pecadores. Esa no es la condición. La condición las pone la Biblia. Las condiciones para ser pastor. Pastor, perdón que le interrumpa, que si no sería, como Jesús dijo un gran ejemplo, que cuando dijo del adulterio, que está en el corazón, o sea, de que si ellos tienen un corazón deseoso, eso es como que lo están haciendo. Es que el tema es que nosotros no estamos para juzgar, no estamos para señalar, no estamos para señalar ningún tipo de pecado. O sea, si mi vecino quiere ser homosexual libremente, yo por eso no le voy a dejar de saludar, no tengo nada que meterme. El tema es que más allá del primer paso, ahora vinieron todos los demás pasos. Ahora dicen, bueno, sí, ya logré eso, pero ahora también quiero ser pastor. Ahora también quiero ser obispo. Ahora también quiero tener hijos. Es tremendo, porque esto es duro para la corte, que hasta nos pueden mandar a la corte por esta conversación, ¿no? Pero el derecho de tener padres es el derecho del niño. A ver si entienden. El derecho de ser padre, de tener padres, cuando un niño es huérfano, por ejemplo, el derecho de tener una familia, padres, es el derecho que tiene el niño, no el derecho que tiene una persona, por ejemplo, que quiere andar de novio con un perro. Dice, no, mi esposa es un perro. Yo estoy enamorado de Nina, que yo tengo una perra. Entonces ella es mi pareja. Y como no puedo tener hijos con mi perra, adopto uno. ¡Uy, qué bueno! Y sí, no me discriminen. Yo lo voy a adoptar y lo voy a criar bien. Pero el derecho de tener padres es el derecho del niño. Y el niño tiene el derecho de tener un papá y una mamá. No un papá y una perra. O un papá y un papá. O una mamá y una mamá. Entonces, legalmente es algo fuerte que se puede discutir.
Pero lo que pasa es que como la sociedad se ha corrompido tanto por la parte económica, miren hermano, yo desde que me acuerdo, desde que tenía 18 años, que andaba haciendo seminarios y andaba haciendo que empezaba el SIDA y todo eso, yo me recuerdo cómo fue escalando todo esto. Y toda esta posición escaló por el tema de hoy, por la economía. La mayoría del orden homosexual es multimillonaria. Es un sector muy de mucho dinero. Incluye Hollywood, incluye toda la moda, completamente toda la moda, toda la ropa. Ellos lograron imponer que las mujeres se vistan como hombres y que los hombres se vistan como mujeres. Todo lo que es maquillaje y todo lo que es, y todo eso es un comercio millonario, y hoy se le agrega las redes sociales que venden millones. Cualquier tonto o cualquier tonta hace un videíto tonto y ya tiene 25 millones de views y empiezan a recibir cheques. Toda esa maquinaria va en contra de una iglesia cada vez con menos poder, porque dice, bueno, no nos vamos a oponer a esto, porque ¿quiénes somos nosotros para juzgar? ¿Quiénes somos nosotros para poner? Tenemos que abrir los brazos, Cristo es amor, y abrir. Entonces no se comparte el llanto de Dios, como es el tema de hoy, porque esto mismo le pasaba al pueblo con Nehemías, con Amós. Le pasaba lo mismo. El pueblo se desviaba, se prostituía con otros dioses y Dios tenía que corregirlos. Y el tema es, verdad, de que el hombre puede sentirse lo que sea. El hombre puede sentirse, si quiere, un perro, un gato. Él tiene la libertad de sentirse lo que él quiera sentirse. Pero nosotros no podemos cambiar la palabra, lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Nosotros no podemos decirle, ok, está bien, esa aceptación. Nosotros, si aceptamos todo eso, entonces estaríamos como este hombre como así, perdón, aquí lo tengo. Eliasid, ¿verdad? Eliasid dice que la definición de su nombre es tolerancia, aceptación, ¿verdad? O sea, está bien, aceptamos todo. Entonces dice, sigo leyendo el libro, dice, había ahora algo nuevo en la casa de Dios, un ministerio corrompido, aliado con el paganismo. El pueblo de Dios anhelaba la prosperidad y la buena vida. Y Tobías estaba listo y dispuesto a enseñarles la senda materialista de la idolatría. El sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías. Se había hecho una unión, ¿verdad? Entre un hombre que aceptaba, un hombre que era pagano, un hombre que le iba a enseñar todo lo que era la prosperidad, la riqueza, el materialismo, lo que se vive hoy, hermanos. El mundo vive por el materialismo, el hombre vive por el dinero, el hombre vive por hacer más, por haber. ¿Saben cuál es la meta del hombre? Es llegar a ver quién tiene más poder. El poder. Esa es la meta del hombre, del ser. Yo soy superior a ti, yo soy superior a ti. Esa es la meta del hombre. Cuando la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que considerar a todos como superiores a nosotros mismos. ¿Qué quiere decir? Inferiores. Nosotros, mire cómo es la palabra de Dios, que nosotros tenemos que ser inferiores a los demás. Tenemos que sentirnos así, de esa manera, y no superiores a los demás. Pero el hombre materialista solamente busca eso, poder. Y eso no estamos hablando hoy no estamos hablando fuera en la sociedad, estamos hablando de las iglesias, hermanos, mega iglesias, mega templos. ¿Por qué? ¿Por qué no hay una igualdad? Si somos hijos de Dios, supuestamente todos, ¿por qué no hay una igualdad? ¿Por qué no? Porque el hombre quiere poder.
El hombre quiere poder, ese es el objetivo del hombre. Dice, el pueblo de Dios anhelaba prosperidad y buena vida. Nehemías entendía el mal que abundaba, patrocinado por un sacerdocio blando en sus ataques contra el pecado. Nehemías, que era el hombre de Dios, sí sentía ese dolor por el pecado, pero a Eliasib, el sacerdote, que tenía que ser este hombre que ministraba en la casa de Dios. Hermanos, eso era un privilegio tan grande, ser el sacerdote y ministrar en la casa de Dios. Y este hombre echaba por la borda todo ese privilegio. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no, mejor es estar bien con el hombre y no importa a Dios. Si Dios se agrada o se desagrada de lo que yo hago, no importa lo que piense Dios de mí. Me importa más lo que piensa el hombre. No, hermano, y eso es una realidad tan tremenda de que nosotros queremos agradar al hombre siempre. Pero no, nosotros vivimos para agradar a Dios. Dios dio su vida por mí, el hombre no dio su vida por mí. Y estoy hablando en referencia a la salvación de lo que Dios hizo por nosotros. Entonces nosotros agradamos a Dios con nuestros hechos, con nuestros actos. Pero a este hombre, Eliasib, no le importaba agradar a Dios y había hecho una comunión, había hecho, se había unido con Tobías, un pagano que ni conocía quién era Dios y estaba en la casa de Dios, estaba en el templo de Dios. Y muchos están en el templo de Dios y ni conocen quién es Dios. Pregúntele qué ha hecho Dios a algunas personas que no conocen ni de la salvación, porque no se predica el mensaje de la cruz, el mensaje esencial de salvación que lo trajo Cristo Jesús. No se predica, ni saben quién es Jesús, ni saben quién es el Salvador. Sí, Dios nos salvó, Dios, dicen, pero no saben quién hizo la obra redentora en la cruz del Calvario. Y este hombre Tobías no entendía nada de eso, pero Eliasib estaba bien. ¿Por qué? Porque traía mucho dinero, traía cosas para llenar su vientre. Dice, pedí permiso, dice Nehemías. Esto está en Nehemías 13. Dice, Nehemías 13, versículos 6 al 9. Dice, pedí permiso al rey para volver a Jerusalén, y entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Y me dolió en gran manera, y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías afuera de la cámara, y dije, límpiense las cámaras, e hice volver allí a los utensilios de la casa de Dios. ¿Saben, hermanos? Esta figura que vemos aquí, este momento, es lo mismo que hizo Jesús cuando limpió el templo, que echó fuera a los mercaderes, porque habían hecho a la casa de Dios un lugar para vender. Cuando él dijo, y nosotros tenemos, cuando comenzamos el video, dice, mi casa será llamada casa de oración. La casa de oración, para glorificar a Dios, casa para alabar a Dios. Por eso Jesús echó a aquellos mercaderes, porque ellos estaban haciendo negocio en la casa de Dios. Y no está lejos el tiempo, hermanos, que Cristo volverá y limpiará la casa y echará fuera a todos los mercaderes. Ya, de hecho, tienen su recompensa, dice la palabra de Dios. Dice, Nehemías no actuaba por impulso ni tradición legalista. Nehemías no era un hombre como los fariseos o como los escribas, que querían que lo vieran por fuera. No, él era un hombre realmente por el celo, lleno del celo de Dios, lleno del corazón de Dios, un hombre que realmente amaba a Dios, un hombre que realmente quería guardar la palabra de Dios. Y ese celo lo movía. Él no quería que los demás vieran, que decía, oh, mira Nehemías, ¿qué está haciendo? No, él no quería ser exaltado por el hombre. Él quería agradar a Dios y ese celo lo movía para hacer expulsar a este hombre y limpiar toda la casa de Dios. Dice, Nehemías no actuaba por impulso ni tradición legalista, veía con los ojos de Dios, sintiendo cómo Dios sentía y entendía el mal de la mezcla de la transigencia y del crecimiento canceroso de pecado en la casa de Dios. Pablo se entristecía porque el pueblo de Dios se descarriaba. Él advirtió en Filipenses capítulo 3, versículo 18, dice,
porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, lo que hablábamos anteriormente. Solo piensan en las cosas que van a perecer, cosas que se lo comen las polillas, cosas que se desintegran, cosas que no son eternas. Así andan muchos y dice que son enemigos de la cruz. ¿Por qué? Porque son enemigos de la cruz y no lo predican abiertamente diciendo no. Ellos esconden el mensaje de la cruz. Ese es el significado, hermanos, de que ellos esconden el mensaje de la cruz. Y ellos no predican realmente el verdadero evangelio. ¿Cuánta tribulación, cuánta angustia, cuánta enfermedad hay en la casa de Dios? Pero todo eso no se predica, de que van a pasar todo eso. No, es mejor el mensaje de la prosperidad, el mensaje del éxito, el mensaje de véngase y hágase millonario, hágase rico, obtenga felicidad al 100%. Ese es el mensaje de hoy en día, pero no el mensaje de toma tu cruz y sígueme. No el mensaje de que muchas veces vas a comer y otras veces no vas a comer por predicar el evangelio. Muchas veces te van a agredir por predicar el evangelio. Eso ya no existe. Oye, se está desapareciendo de las iglesias. Por eso somos llamados, hermanos, a predicar la verdad de Cristo, el mensaje de la cruz. Dice, la palabra griega para llorando significa aquí el suspiro en voz alta y penetrante, salido de un corazón quebrantado. El ver a los creyentes volverse a las cosas terrenales, rechazando el reproche de la cruz quebrantaba el corazón de Pablo, a tal punto que se estremecía con la tristeza de Dios. No era una desesperación silenciosa ni un suspiro de resignación por el descarriado, sino un grito alto, penetrante y conmovedor de un hombre al entrar en la tristeza de Dios por sus hijos descarriados. Otro punto, el ministerio de la tristeza. Samuel fue un joven llamado al ministerio de la tristeza. No la suya ni de la humanidad, sino la tristeza profunda e insondable de Dios. Dios estaba muy afligido por la caída de su pueblo y no había quien se condoliera. Dios estaba a punto de quitar su gloria de su casa de Silo, y los que ministraban en su altar no lo sabían. Qué triste es ser tan sordo, ciego y mudo, precisamente a la hora del juicio. Israel estaba corrompido. El sacerdocio era adúltero y el ministerio organizado y establecido estaba completamente ciego. Elí representaba el sistema religioso en decadencia, con todos sus intereses egoístas, ablandado por la vida fácil, con solo una muestra de aborrecimiento del pecado, ablandado por la vida fácil, con solo una muestra de aborrecimiento del pecado. Elí se había vuelto gordo y perezoso con respecto a lo profundo de Dios, dedicado solo a la liturgia. Sus hijos, quienes ministraban, ¿verdad? Ofni y Fines, representan al ministerio presente de la tradición. Estos dos sacerdotes jóvenes nunca tuvieron un encuentro con Dios, no sabían lo que era oír del cielo, ni tampoco el deseo ardiente de encontrar a Dios y conocer la gloria y la presencia del Señor. No sabían nada de la tristeza de Dios. No sabían nada de la tristeza de Dios. Ellos no conocían a Dios. Estos dos sacerdotes jóvenes no conocían a Dios. Y tal es el punto, que no conocían a Dios, que tomaban de los sacrificios, tomaban para ellos, cuando Dios les había ordenado específicamente lo que era para Dios y lo que era para los sacerdotes. Pero ellos, al no conocer a Dios, no les importaba. Ellos hacían lo que querían. Habían establecido sus propias reglas, sus propios principios, cómo dirigirse a ellos. Y eso es lo que ha pasado hoy en día, que las iglesias han establecido sus propias normas, cómo dirigirse.
Tienen muchos manuales cómo dirigirse, pero han dejado el manual que es perfecto. Este manual, que es la Biblia, es la palabra inspirada por Dios, es el manual perfecto por el que tenemos que dirigirnos. No hay otra manera. No hay otra manera como dirigirnos. Bueno, hay maneras, pero no es la correcta. La palabra de Dios es la única manera como hijos de Dios. Y estos hombres, Ovni y Fines, hacían lo que querían. Hacían lo que querían. No ministraban conforme a la voluntad de Dios. Una de las cosas, hermanos, que tenemos que aprender es aprender a ministrar conforme a la voluntad de Dios, aprender a adorar conforme a la voluntad de Dios, porque si no, de nada sirve todo lo que nosotros hagamos, de nada sirve, o pasará lo que pasó a estos dos muchachos, fueron consumidos con la ira de Dios. Esta clase de personas no ayunan ni oran, buscan las mejores posiciones ministeriales, con los mayores beneficios y las mejores oportunidades de promoción. No ayunan ni oran. No ayunan ni oran. No buscan la voluntad de Dios. En la oración nosotros buscamos la voluntad de Dios. En la palabra buscamos la voluntad de Dios. En el ayuno buscamos que Dios realmente día a día, que nosotros cuando ayunamos nosotros ponemos para que Dios haga la voluntad de nosotros. Y estos hombres no ayunaban ni oraban. Estos hombres ministraban pero sin entendimiento alguno. Dice que no ayunaban ni oraban, nunca se les quebrantaba el corazón por la humanidad perdida. Saben poco del sufrimiento, solo el producto de un ritualismo muerto y frío. No tienen la frescura de Dios. Dicen las cosas rectas y novedosas y hablan y actúan como profesionales, pero no tienen la santa unción ni conocen el temor y el miedo referente de un Dios santo. Es fácil aprenderse un montón de cosas, hermanos, una lista. Es fácil aprenderse, memorizar cosas. Pero si esas cosas, ese conocimiento no está en el corazón, no está en nuestro corazón, no sirve de nada. ¿Para qué el conocimiento si no es aplicado en nuestra vida? ¿Para qué el conocimiento de la palabra? Estoy hablando del conocimiento, o sea, intelectual. ¿Para qué si no es aplicado en nuestra vida? ¿De qué sirve que la palabra diga no mentirás? No mentirás. Es algo, ¿verdad? Aparentemente tan sencillo, porque nosotros muchas veces podemos decir, no, mira aquel como es un fornicario, mira aquel como es un adúltero, mira aquel como es un asesino, pero mentir es un pecado también. No hay diferencia entre aquel que mató, que aquel adúltero, a una persona que es mentirosa. ¿O qué del chisme? ¿Qué del chisme? En una creo que es por Proverbios 6, dice 6 cosas aborrece Jehová, mas 7 abomina mi alma. Y una de las cosas que él habla que abomina el Señor es eso, el chisme, las contiendas, todo eso, ¿verdad? O sea, a veces nosotros queremos minimizar el pecado, pero no, pecado es el pecado. Tanto el asesino como el mentiroso como el chismoso desagradan a Dios. Desagradan a Dios. Así que como los hijos de Eli se vuelven sensuales, mundanos y egocéntricos, los hijos de Eli se corrompieron tanto que Dios los llamó los hijos de Belial, entre paréntesis Satanás. Se dijo que ellos no tenían conocimiento de Jehová, engordados de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. 1 Samuel capítulo 2, versículo 12 al 29. Por eso hay una multitud de jóvenes evangélicos que se vuelven fríos y sensuales, adictos a la música ruidosa y carnal.
bebedores de cerveza, practicantes de relaciones sexuales ilícitas, aburridos e inquietos. Algunos pastores de jóvenes los condenan como un mal ejemplo y falta de discernimiento del Espíritu Santo. Si los líderes de juventud no conocen al Señor, ¿cómo pueden ganar a los muchachos para Dios? Ahora nos enfrentamos a la tragedia de toda una generación descarriada, porque tienen pocos pastores que les indican la manera de escapar de las trampas satánicas de esta época. Se ha tolerado mucho lo que satisface los deseos sensuales de la juventud. Se ha tolerado mucho. Y para que los muchachos, para que los jóvenes estén bien, se trata de suavizar el mensaje. Cuando en realidad, hermanos, no hay un mensaje para jóvenes, no hay un mensaje para niños, no hay un mensaje para adultos, no hay un mensaje para ancianos. Solo hay un mensaje. Y es un mensaje para todos. No podemos nosotros suavizar el mensaje porque es joven. Porque es joven, no. El mensaje sigue siendo el mismo. Sigue siendo el mismo. Elí había perdido todo discernimiento espiritual. Ana, una mujer piadosa, lloraba amargamente en la casa de Dios en Silo. Le rogaba al Señor que le diera un hijo e intercedía desde lo más profundo de su corazón. Ella es un tipo del remanente santo e intercesor que anhela y clama por un mensaje fresco de Dios. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Elí, un hombre que no entendía, que ya estaba muerto espiritualmente, ciego, como leíamos anteriormente, ciego, sordo. No escuchaba el mensaje de Dios, no conocía el mensaje de Dios. Y él no podía discernir lo que esta mujer estaba haciendo, que ella estaba orando en su corazón. Y él la tomó por una mujer ebria. Dice, ¿cuán ciego puede ser un pastor del Señor? Ella conversaba con Dios en el Espíritu, bajo la unción divina, y pronto a convertirse en canal de renovación en Israel. Y el hombre de Dios no pudo discernir la verdad. No comprendió en absoluto el significado de lo que ocurrió en el altar. ¿Qué le había pasado a ese sacerdote del Dios Altísimo, que debería estar de pie en el umbral de un acto divino nuevo y profundo, que afectaría el futuro de Israel, y está tan separado de Dios que lo confunde con algo carnal? Y hace otra pregunta: ¿cómo va a llegar Dios hasta el pueblo corrompido y descarriado de Israel? Dios está entristecido, quiere sacudir las cosas. Él está a punto de proceder con rapidez y enojo y vomitarlo todo de su boca. Sin embargo, Elí no lo sabe. Elí se ha vuelto tan indulgente, cómodo y saturado de la tradición fría que no tiene ni la mínima sospecha de lo que Dios dice o está a punto de hacer. Se va a echar a sus hijos a un lado, a podarlo del servicio de Dios, pero está tan entregado en los placeres carnales, tan adicto a la mejor carne y tan endurecido por el pecado que se ha convertido en agente de Satanás, ciegos ante el juicio inminente. Dios debe buscar fuera de la estructura religiosa establecida a alguien bastante dispuesto a compartir su tristeza. Compartir la tristeza de Dios. El tema de hoy, hermanos, debemos compartir la tristeza de Dios, cómo Dios se sigue doliendo por el pecado. Y nosotros tenemos que ser partícipes de esa tristeza, de compartir lo que a Dios le duele, ¿verdad? No sé si alguien quiere comentar a alguien, porque voy a pasar a otro punto. Bueno, si no, eso quiere decir que van entendiendo. O sea, ¿hay alguna pregunta? Bueno, hermanos, continuamos entonces. Dice la compañía de Samuel.
El Señor siempre tiene un grupo de personas como Samuel, que oyen su voz en tiempo de decadencia espiritual. La compañía está constituida por hombres y mujeres que no se preocupan de la tradición, la promoción ni la diferencia entre las denominaciones religiosas. Representan a pastores y laicos que están dispuestos a oír y pasar tiempo a solas con Dios. Dios siempre tiene un remanente como lo habla en Primera de Reyes, ¿verdad? Un remanente que no se ha doblado a los Baales, un remanente que sigue siendo fiel a la palabra de Dios, un remanente que quiere de Dios, un remanente que expone la palabra de Dios, un remanente que ama a Dios, un remanente que necesita esa palabra fresca caída del cielo cada día. Como decía el pastor, 150 creo que dijo programas que llevamos aprendiendo de la palabra de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque necesitamos aprender de Dios, de su palabra. Necesitamos oír la voz de Dios cada día en nuestra vida. Necesitamos que Él nos diga una palabra fresca, una palabra nueva que aliente nuestra vida cada instante, cada día. Son nuevos los retos que nosotros enfrentamos. Aunque parezca tan normal, tan común cada día, ¿verdad? Ok, mañana me toca trabajar y así, no. Pero son retos nuevos que enfrentamos. Nos aparecen cosas inesperadas. Y nosotros queremos día a día escuchar esa palabra fresca caída del cielo. Y Dios ha guardado un remanente que le es fiel, un remanente que desea, que ama, un remanente que muchas veces se cae, pero Él lo levanta nuevamente para seguir en la batalla. Una batalla espiritual, una batalla que no es contra carne, que no es una batalla espiritual, hermanos, que tenemos que lucharla cada día. Y ese remanente está de pie, porque Cristo la mantiene de pie. Nosotros día a día tratamos de construir nuestra vida sobre la roca, para cuando vengan las tempestades, cuando vengan los vientos, nosotros estemos firmes porque estamos en Cristo. Y ese es el anhelo de nuestro corazón cada día edificar sobre Cristo, estar en Cristo, amar a Cristo, adorar a Cristo. Dios le envió un aviso a Elí con un profeta anónimo. Un flechazo directo al centro de un sistema religioso que se había vuelto protector de sí mismo. Elí había protegido a sus hijos descarriados. Dios le dijo en profecía, 1 Samuel 2:29, has honrado a tus hijos más que a mí. Escuchen estas palabras, hermanos. Has honrado a tus hijos más que a mí, engordándonos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Has honrado a tus hijos más que a mí. Has querido agradar a tus hijos más que a mí. ¿Cuántas veces nosotros queremos justificar a nuestros hijos cuando muchas veces han fallado? Pero en realidad tenemos que aprender la palabra. El Señor le dice a Elí, has honrado a tus hijos, has dejado que ellos hagan lo que quieran, no los has disciplinado, no les has enseñado realmente qué es lo que yo quiero que se haga en mi altar, que se haga en mi casa. Tú los has dejado que ellos ministren como ellos quieren, como a ellos les parezca mejor, conforme a su carnalidad. Y esa reprensión le hace Dios a Elí. Has honrado a tus hijos más que a mí. Cuando Elí supo que sus hijos ostentaban su fornicación a la puerta de la congregación, todo lo que dijo fue, no, hijos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. 1 Samuel 2:29. No, hijos, porque no es buena fama lo que yo oigo. Después Dios le dijo a Samuel que él juzgaría la casa de Elí porque él conocía la iniquidad de ellos.
y no hizo nada para evitarla. Primera de Samuel 3:13 dice, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado, o sea, él no los ha reprendido, él no los ha exhortado, él los ha dejado que ministren como ellos quieren. Ellos han blasfemado a Dios. Hay un día de juicio señalado aquí en la tierra para los ministros del evangelio que conocen el pecado de la congregación de su familia, de la congregación o de su familia, y no quieren hacer nada al respecto. Tal vez regañen a los adúlteros, a los bebedores, a los fornicarios, pero no tienen un mensaje penetrante de reprobación. Temen disciplinar a sus hijos espirituales. En el juicio nuestro Señor le preguntará, ¿por qué no le mostraron a la gente la diferencia entre lo santo y lo profano? ¿Por qué no le mostraron a la gente entre lo santo y lo profano? ¿Por qué no le mostramos a la gente en lo que agrada a Dios y en lo que desagrada a Dios? Hemos dejado que tal vez regañen los adúlteros, dice, a los bebedores y los fornicarios, pero no tienen un mensaje penetrante de reprobación. Y eso fue lo que le pasó a Elí. Por eso trajo juicio Dios sobre la casa de Elí, porque él no supo reprender a tiempo. Él debería haber conocido realmente o entendido lo que desagradaba a Dios. No supo reprenderlo. Y esa es la pregunta que él nos hace aquí. ¿Por qué no le mostraron a la gente la diferencia entre lo santo y lo profano? ¿Por qué hemos ablandado el mensaje? ¿Por qué no predicamos todo el consejo de Dios? Porque Dios es tanto amor como fuego consumidor. No podemos dejar de un lado una cosa ni la otra. Voy a otro punto, hermano. Dice, ¿hay una tristeza de Dios en nuestro púlpito? Una pregunta. ¿Hay tristeza de Dios en nuestro púlpito? ¿Dónde están los pastores como Samuel, que han oído la voz de Dios? Los ha despertado el Espíritu Santo y han recibido la revelación del juicio eminente sobre la casa descarriada de Dios. ¿Por qué no están todos los predicadores del evangelio entristecidos por la condición pecaminosa de la iglesia? ¿Por qué no están todos los pastores y evangelistas clamando como vigías en el muro? Primera de Samuel 3:18 dice, y Samuel se lo manifestó todo sin encubrirle nada. Le pregunto a los pastores, ¿manifiestan todo o retienen o ocultan la verdad por temor o ofender? El mensaje de las personas como Samuel no es agradable. Samuel temía descubrir la visión Elí. Samuel oyó a Dios pronunciar la sentencia del fin de una estructura religiosa descarriada. La visión era sobrecogedora. Dios ya no soportaría más una forma de piedad sin el poder de la santidad. El juicio estaba a punto de caer en la casa de Dios. El adulterio saldría a la luz. El liderazgo transigente ya no gozaría más de las bendiciones de la presencia de Dios. Dios quitaría su presencia de Silo y haría algo nuevo y glorioso en Israel. Dios dijo, yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a razón y a mi alma. Yo le edificaré una firme y andará delante de mi ungido todos los días. Andará delante de mi ungido todos los días. Dios quitará su presencia de Silo, pero hará algo nuevo. Dios limpiará la casa. Dios limpió la casa. Y Dios un día limpiará la casa. Nosotros tenemos que ser hijos de Dios que realmente prediquen la verdad cada día, sin temor alguno,
sin temor alguno, como Samuel por un instante que no quería decir lo que Dios le había revelado, pero Dios estaba con Samuel. Y así también Dios está con nosotros cuando tenemos que exponer la verdad sin miedo. Y el mensaje, el verdadero mensaje de Jesucristo ofende, siempre ofenderá a las personas porque ellos no quieren ser expuestos con su pecado. Ellos no quieren ser expuestos con su pecado y muchas veces pasó lo mismo con nosotros. Nos sentimos ofendidos cuando muchas veces nos decían que estaba mal lo que nosotros hacíamos. Y así es el mensaje de Jesucristo, es ofensivo para las personas. Pero Dios hará algo nuevo y glorioso. Dios hará algo nuevo y glorioso. La tristeza de Dios produce una protesta contra el pecado. La tristeza de Dios compartida con la compañía de Samuel debe producir una protesta contra todo el pecado y toda apostasía. Ahora pues, 1 Samuel 8:9 dice, ahora pues oye su voz, mas protesta solamente contra ellos y muéstrales cómo les traerá el rey que reinará sobre ellos. Por donde quiera que uno vaya, el pueblo de Dios rechaza cada vez más el señorío de Cristo. Hay un clamor de ser como las naciones. Eso es una mezcla de confusa, eso es ser como el mundo, es decir, ¿queremos a Dios o al mundo? Y le dice Elías le dice, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros? Dice entre dos pensamientos. Dice, ¿hasta cuándo elegirás? ¿Elegiremos al mundo o elegiremos a Dios? Si hemos decidido seguir a Cristo, elijamos a Cristo. Y si hemos decidido, dice la palabra, que sea inmundo más, siga siendo inmundo. Pero nosotros que hemos decidido seguir a Cristo, deleitemos en lo que Cristo habla en su palabra. Voy, hermanos, al último, es el último punto. Dice, un llamado a la tristeza resulta en un gozo eterno a Jehová. Este es el último punto. Dice, a los que gimen por causa del pecado de la iglesia, los llaman pronosticadores de destrucción y portadores de tristeza. Muchos creyentes han dicho, no quiero estar cerca de ellos. Son tan negativos y hoscos y parecen tan tristes. Lo dicen porque no los conocen. No saben que los que comparten la tristeza de Dios por el pecado reciben también la medida mayor de gozo. Los que de veras se duelen con Dios reciben un corazón que salta de gozo en Jehová. Aunque la higuera, Habacuc 3 dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labradores no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza. Y ese es el gozo que tenemos nosotros, que no importa las circunstancias que estemos pasando, pero el gozo es un gozo divino, es un gozo que el Señor lo da al participar de su tristeza, al participar de su santidad, al participar de su palabra. Es un gozo que Dios trae a nuestro corazón. No importa en la tribulación que nosotros estemos, siempre habrá un gozo. Es algo inexplicable, porque el mundo no lo conoce, pero aquel que es nacido de Dios, aquel que ha conocido a Dios, aquel que ama a Dios, puede entender ese gozo que viene a nuestro corazón. Aún en una enfermedad, en la enfermedad que le puedan diagnosticar terminal, siempre habrá ese gozo, hermanos. Es algo que el Señor la trae, esa paz que el Señor trae a nuestro corazón. Así que la lección de hoy es un llamado a la tristeza, participar de lo que el Señor
de lo que el Señor ama, amemos lo que el Señor ame y aborrezcamos lo que el Señor aborrece. Así que Dios los bendiga, hermanos, y le damos gracias al Señor. También seguimos orando por las tribulaciones que pasan nuestros hermanos cada día, tantas cosas que pasan, y que Dios fortalezca a cada uno de ustedes cada día, que Dios nos dé más entendimiento. Muchas veces creemos que Dios no nos escucha, pero en realidad Dios está más atento a nuestro clamor cada día, cada día. Pidámosle a Él con gozo, pidámosle con confianza, pidámosle con fe. Dios sigue obrando. Dios ha escogido un remanente que sigue siendo fiel a su palabra, que sigue permaneciendo en su amor, en su bondad. Le damos gracias al Señor por la salvación que trajo a nuestras almas y nos deleitamos cada día en eso. Gracias, hermanos. Feliz noche a cada uno, a los que nos escuchan también nos escucharán después por las redes sociales. Que el Señor les bendiga. Y si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta, y si no, pastor, bendiciones. Amén, querido. Muchas gracias. Cuando nosotros hablamos estos temas, 150 clases desde que abrimos Casa de Oración, ¿no? Desde octubre. Cuando hablamos estos temas del dolor del corazón del Señor, no es porque sea una debilidad. Le encontré la debilidad a Dios y esto le duele y le puedo causar dolor. En la predica del domingo lo podíamos ver. Jesús lloró. Pero Jesús ya cuando venía en camino le había dicho a los apóstoles todo lo que iba a pasar. Le había dicho que no había muerto, le había dicho que esto era que iban a glorificar a Dios, le había dicho... Él sabía paso a paso lo que iba a pasar con Lázaro. Sin embargo, lloró. Lloró por la condición de la muerte que había alrededor. Y ese es el punto, ¿no? Que Dios, que dio la vida por nosotros, para que todos nosotros tuviésemos salvación, su corazón se estremece como la humanidad cada día más rechaza la salvación. No quieren saber nada con Dios. Entonces, crearon religiones y religiones y religiones, pero son ciegos guiando a otros ciegos. Porque el que rechaza la palabra de Dios, el que rechaza el mensaje de la palabra de Dios, el que rechaza el envío de la palabra de Dios, es imposible. Esto no tiene grises, no tiene tonalidades. Yo no puedo decir, no, yo soy cristiano, pero en estas áreas, en estos puntos, yo me dicto mis propias leyes. Eso nunca puede suceder. Nosotros ayer en la clase que dio Mario, veíamos muchas leyes que él leyó en Levíticos y todo. Leyes del Antiguo Testamento que solo se aplicaban para el pueblo de Dios. No son leyes que nosotros estamos sujetas a hacerlas, porque nosotros ahora tenemos las leyes civiles. Por ejemplo, no matar, ya no hace falta el ojo por ojo, porque tenemos los jueces que van a traer y van a juzgar. No hace falta la ciudad de refugio, porque el delincuente es traído ante la justicia. Y todas esas leyes fueron abolidas y quedaron los 10 mandamientos y las leyes morales para toda la iglesia. Pero la base profética de la iglesia, la base del Nuevo Testamento de la iglesia, los profetas, Nuevo Testamento, Salmos, 10 mandamientos, absolutamente son para nosotros. Y nosotros no tenemos por qué dudar de ello. No tenemos por qué cambiarlos. No tenemos que decir que son viejos.
porque la palabra de Dios es más nueva o más moderna que nosotros mismos. Entonces, nosotros hemos hecho y nos hemos acostumbrado a que nos endulcen el oído. Pero yo aprendí que la verdadera libertad, como recién decía Wilkerson, el gozo, se vive cuando somos libres en Cristo. Para mí, toda esta palabra no trae carga a mi vida, trae descanso. La palabra de Dios siempre trae descanso. Me gusta escuchar Wilkerson, que es pentecostal, diciendo exactamente las mismas palabras que Paul Washer, que es bautista. Aborrecer lo que Dios aborrece y amar lo que Dios ama, que precisamente era lo que decía David. Entonces, a nosotros no se nos ha enseñado eso. No, ¿cómo que Dios aborrece? ¿Cómo que Dios castiga? ¿Cómo que Dios trae juicio? ¿Cómo que Dios al que ama disciplina? ¿Cómo? Todas esas cosas, esos cómo, no nos enseñaron. Entonces, cuando viene la sana doctrina, nos parece que es mala. Oh, ¿quién podrá soportar esto? Por eso, cada día, tenemos que dedicarle tiempo a escudriñar la palabra de Dios. Cada día. Porque realmente el enemigo es astuto y rápido para traernos una confusión en nuestras vidas. Gracias, hermanos, por esta hermosa noche que hemos compartido. El día viernes vamos a tener damas, algunas damas que van, no sé quiénes van, que les vaya bien. Mary tiene que llevar la palabra ya a la iglesia de Freddy. Y el día viernes yo tengo con los jóvenes también, si es que se quedan, si van con las damas, lo paso para otro. Y el día domingo vamos a tener el Día de las Madres. Vénganse abrigados porque no va a llover, pero va a estar frío acá en la montaña, acá arriba, a 55, 60, pero no va a llover, va a estar un día lindo, el parque es muy lindo, vamos a compartir un hermoso asado, tiempo de bendición, cada esposo traiga unas palabras para su esposa, tenemos regalos, tenemos un gran tiempo para el Día de la Madre y vamos a compartir un hermoso domingo en familia, realmente gozándonos. Que traigan zapatillas porque hay una hermosa cascada. Que vengan, dice Meli, que traigan buen calzado si quieren caminar. Hay una cascada que queda como 1,5 millas arriba de la montaña para ir a sacar fotos y vamos a estar gozándonos con todo eso. Amén, hermanos. Entonces, que el Señor me los bendiga. Un abrazo grande a todos. La paz del Señor. Gracias, hermano Oman. Bendiciones, hermanos. Buenas noches, hermano.